El cielo vespertino en Guadalajara se tornó gris cuando cayó un repentino aguacero. Las calles, antes bulliciosas, se llenaron de repente de gente que corría a refugiarse. El agua goteaba de las tejas de las antiguas tiendas, creando un sonido rítmico a la vez relajante y melancólico. Entre la multitud, Valeria, una mujer de 27 años, corría con una bolsa de cuero marrón sobre la cabeza. Se había mudado de Tepic hacía apenas un mes, intentando rehacer su vida tras el fracaso profesional y sentimental. La lluvia de la tarde parecía reflejar su corazón caótico, frío y sin rumbo. Se detuvo frente al Café Azucena, un pequeño local con grandes ventanales que reflejaban la cálida luz del interior. El aire, impregnado del aroma a café tostado, invitaba a cualquiera a pasar. Justo cuando Valeria estaba a punto de entrar, un coche negro se detuvo frente al café. De él salió un hombre con traje gris, sosteniendo un paraguas negro. Su mirada era tranquila y segura, pero con una ternura difícil de describir. El hombre miró a Valeria por un momento antes de decir cortésmente: «Creo que este paraguas es lo suficientemente grande para dos. Permítame ayudarla, señorita». Valeria dudó un momento, pero la mirada del hombre la tranquilizó. Caminaron juntos hacia la puerta del café. Ambos se detuvieron brevemente al ver un relámpago en el cielo, lo que los hizo mirarse y sonreír con torpeza. En un instante, la atmósfera incómoda se volvió cálida. Dentro del café, el sonido de la lluvia se hizo más suave. Valeria se sentó en una mesa cerca de la ventana mientras el hombre pedía 2 cafés con leche. «Me llamo Leonardo, el dueño de este lugar», dijo, colocando las tazas frente a ella. Le explicó que la lluvia de la tarde era su momento favorito, cuando los clientes podían olvidarse del mundo y simplemente escuchar el ritmo de las gotas. Valeria sonrió, sintiéndose extraña, llevándolo solo unos minutos conociéndolo, pero ya sintiéndose cómoda, como hablando con un viejo amigo. La conversación fluyó con naturalidad, abarcando desde temas de trabajo hasta sus flores favoritas. Leonardo escuchaba atentamente, como si cada palabra de Valeria fuera valiosa. La lluvia, que caía a cántaros, amainó poco a poco, pero ninguno de los dos se alejó de inmediato. Se hizo un silencio hermoso, difícil de describir, una sensación de que algo acababa de comenzar. Cuando Valeria finalmente se despidió, Leonardo simplemente dijo: «Vuelvan cuando quieran compartir historias. Llueve a menudo en esta ciudad y mi paraguas siempre está listo». Esas simples palabras se quedaron grabadas en la mente de Valeria. Esa tarde podría haber sido normal para cualquier otra persona, pero para ella, la lluvia en Guadalajara había unido 2 corazones que aún no sabían a dónde los llevaría el destino. En las semanas posteriores a ese primer aguacero, el Café Azucena se convirtió en el lugar predilecto de Valeria todas las tardes. Se decía a sí misma que se trataba de disfrutar del café caliente y la tranquilidad, pero cada vez que la puerta del café se cerraba y los pasos de Leonardo resonaban tras la barra, su corazón latía un poco más rápido. Había algo en su manera de hablar, calma, reflexiva, realista, que hacía que la atmósfera fuera al mismo tiempo reconfortante y peligrosa para ella. Leonardo solía entablar conversaciones ligeras sobre flores, música o incluso sobre nimiedades como el color del cielo al atardecer. Parecía sincero, pero tras esa mirada cálida, había algo difícil de descifrar. Valeria percibió una sutil tristeza tras su sonrisa, como si hubiera una historia que nunca le hubiera contado a nadie. Pero la curiosidad triunfó sobre la comodidad. Decidió disfrutar cada segundo de su tiempo juntos sin preguntar demasiado. Con el paso de los días, su relación se desarrolló lenta pero firmemente. Valeria se acostumbró a ver a Leonardo ir a su floristería cada mañana a comprar un solo lirio blanco, que según ella simbolizaba la sinceridad. Siempre decía, para la mesa del café, pero la forma en que Leonardo la miraba cada vez que lo decía parecía implicar algo más. Los dependientes solían burlarse de Valeria, llamándolo un cliente fiel que se enamoró de la niña de las flores. Pero Valeria simplemente reía, fingiendo que no le importaba, aunque sus mejillas a menudo se sonrojaban. Una tarde, Leonardo invitó a Valeria a una exposición de pintura en el centro. Le dijo que uno de los cuadros le recordaba a él. Entre las luces tenues y la música suave, se pararon frente a un cuadro de una mujer con los ojos entrecerrados, sonriendo levemente. «Mira»,
dijo Leonardo en voz baja. Su sonrisa es igual a la tuya. Las palabras eran sencillas, pero para Valeria, fueron como una confesión silenciosa que la conmovió profundamente. Pero esa misma noche, entre bromas y risas, sonó el celular de Leonardo. Su rostro se tensó de inmediato. Salió de la habitación para contestar la llamada, dejando a Valeria mirándolo incómodamente. Cuando Leonardo regresó, su expresión había vuelto a la normalidad, pero sus ojos eran diferentes, como si intentara ocultar algo. Lo que Valeria no sabía era que detrás de la pantalla del teléfono estaba Camila, la tan esperada prometida de Leonardo. Su relación había sido arreglada por su familia extendida, algo que Leonardo nunca quiso realmente, pero le resultó difícil rechazar por razones de negocios y de honor familiar. Desde esa noche, cada vez que Leonardo le sonreía a Valeria, la sonrisa se sentía un poco más pesada. Era como si llevara una carga, un secreto que lo destruiría todo si se revelaba. Mientras tanto, Valeria, sin darse cuenta, había comenzado a entregar todo su corazón a un hombre cuyo corazón ya estaba atado a otra persona. La lluvia volvió a caer esa noche, empapando las calles de Guadalajara. Y tras la ventana empañada del café, dos personas se sentaron frente a frente, sonriendo, compartiendo historias, ajenas a la verdadera tormenta que se avecinaba. La primavera se acercaba suavemente a Guadalajara. Los jacarandás comenzaban a florecer, tiñendo las calles principales de un hermoso tono malva. Todas las tardes, Valeria paseaba por el mismo parque, donde los pétalos caían como nieve púrpura. Y en esa banca del parque, Leonardo la esperaba a menudo. Desde fuera, parecían dos personas despreocupadas y enamoradas, pero tras las miradas y las risas que compartían, un profundo secreto seguía pesando en sus corazones. Leonardo intentó negar los sentimientos que crecían en su interior. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero cada vez que veía a Valeria, toda lógica se evaporaba. Su sonrisa le traía una paz que nunca había encontrado en su exigente vida de negocios. Mientras tanto, Valeria empezó a sentir un amor aterrador, un amor inesperado, pero tan fuerte que no podía ignorarse. Una tarde, paseaban por el bosque de Chapultepec, iluminados por la tenue luz de las farolas. El viento traía el aroma a tierra mojada después de una tarde de lluvia. Leonardo se detuvo bajo un gran árbol, mirando a Valeria con ojos que no podían ocultar su inquietud. «Algo no debería estar pasando», dijo en voz baja. «Sé que no es el momento, no son las circunstancias, pero no puedo fingir que no lo siento». Valeria permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Las palabras le dolieron, no porque desconociera su significado, sino porque lo sabía desde hacía mucho tiempo. «A veces el amor no se adquiere para ser poseído», respondió con suavidad, «sino para recordarnos que el corazón sigue vivo». Los dos guardaron silencio un largo rato. El sonido de los grillos y los pasos lejanos atestiguaban el silencio de un amor inconmensurable. Leonardo cogió la mano de Valeria, como si quisiera detener el tiempo allí, bajo el jacarandá caído. Pero la noche avanzaba, y la realidad los esperaba fuera del jardín. En los días siguientes, sus encuentros se hicieron menos frecuentes. Leonardo empezó a evitarlos, intentando restablecer los límites que una vez habían cruzado. Pero cada intento solo agudizaba el anhelo. Valeria intentaba ser fuerte en el trabajo, pero cada cliente que compraba lirios blancos le hacía temblar el corazón. Cada gota de lluvia que caía le recordaba su primer encuentro. Su amor no carecía de sentido, simplemente llegó en el momento menos oportuno. El mundo parecía reírse de dos corazones que se amaban pero no podían estar juntos. Y en medio de todo el silencio, ambos supieron, había algo a la vez hermoso y doloroso en amar a alguien a quien no se podía tener. La mañana en Guadalajara se sentía más tranquila de lo habitual. El aire traía el reconfortante aroma del café, pero el corazón de Valeria se sentía intranquilo sin motivo alguno. En la floristería donde trabajaba, llegó una visita inesperada ese día. Una joven elegante, vestida con un sencillo pero elegante vestido color crema. Su mirada era suave pero penetrante, como si no hubiera venido simplemente a comprar flores. La mujer se presentó con voz tranquila. «Me llamo Camila. Me gustaría encargar flores para mi compromiso la semana que viene».
El nombre hizo que el corazón de Valeria se le acelerara. Sus labios intentaron sonreír, pero le temblaban las manos al tomar el bolígrafo para anotar el pedido. Camila habló con cortesía, preguntando qué tipo de flores serían adecuadas para una boda en el jardín. Pero cuando mencionó el nombre de su futuro esposo, el mundo pareció detenerse. Mi prometido, Leonardo Álvarez, dijo con voz suave. La voz resonó en la cabeza de Valeria. Cada letra se sentía como fragmentos de vidrio que le atravesaban el corazón. Tardó unos segundos en poder sonreír de nuevo y fingir profesionalidad, aunque su corazón estaba hecho pedazos. Después de que Camila se fuera, Valeria solo pudo quedarse allí parada, viendo cómo la puerta de la tienda se cerraba lentamente. Todos sus recuerdos con Leonardo volvieron a ella. Cada risa, cada mirada, cada vaga promesa que ahora parecía falsa. Esa tarde, la lluvia caía a cántaros, como si intentara borrar las huellas de ese día. Leonardo llegó a la floristería como de costumbre, con la misma sonrisa que siempre la había tranquilizado. Pero esta vez, esa sonrisa le hizo sentir una opresión en el pecho. Lo miró sin decir palabra, solo con una mirada interrogativa. Leonardo parecía confundido, y luego, poco a poco, se dio cuenta de algo en la expresión de Valeria. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Camila vino hoy», respondió Valeria con voz temblorosa, diciendo que se iba a casar contigo. Todo quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia afuera rompió el silencio. Leonardo bajó la cabeza, pálido, y dijo en voz baja, «Quería decírtelo, pero fui un cobarde». Esas palabras bastaron para destrozar la fe que le quedaba a Valeria. Miró a Leonardo, conteniendo las lágrimas, y luego dijo, «No debiste dejar que me enamorara si sabías desde el principio a quién ataba tu corazón». Leonardo intentó explicarle que el compromiso era un acuerdo familiar, no un deseo sincero. Pero para Valeria, todas esas explicaciones llegaron demasiado tarde. El dolor ya había devorado toda su esperanza. Simplemente dijo en voz baja, «Eres libre de elegir a quien quieres hacer feliz. Y hoy, yo elijo irme». Esa noche, Valeria se fue de Guadalajara sin despedirse. Cargaba con una pequeña maleta y recuerdos demasiado pesados para dejarlos atrás. En el coche que la llevó, el sonido de la lluvia seguía acompañando sus despedidas. Leonardo se quedó frente a su tienda, contemplando la calle lentamente vacía. La única flor que quedaba en su mano era un lirio blanco, símbolo de un amor sincero pero inalcanzable. El tiempo pasó sin mirar atrás. Habían pasado 5 años desde aquel día lluvioso que separó dos corazones en Guadalajara. Valeria ahora vive en Cancún, lejos del bullicio de la ciudad vieja y de las sombras del pasado. Trabaja como diseñadora floral para bodas de lujo en resorts de playa. Tras los arreglos florales y el aroma del mar, aprendió a reorganizar su vida, lenta pero seguramente. La sonrisa, antes frágil, ahora parecía más serena, aunque a veces aún sentía un vacío en un rincón de su corazón que aún no había sanado del todo. Todas las mañanas, llegaba temprano al trabajo, arreglando meticulosamente las flores mientras escuchaba el romper de las olas. Sus amigas solían burlarse de ella. «Siempre embelleces las bodas de los demás, pero ¿cuándo vas a embellecer la tuya?». Valeria se limitó a reír, respondiendo con ligereza, «Soy feliz viendo crecer el amor a mi alrededor». Pero en el fondo, un pequeño dolor aún latía cada vez que veía a dos personas prometerse fidelidad. Esa tarde, se celebraba una gran boda en la playa. El cielo anaranjado se reflejaba en el océano, mientras los invitados empezaban a llegar con sus mejores galas. Valeria estaba ocupada revisando los arreglos florales en el altar, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras arreglaba el último jarrón, una voz a sus espaldas la dejó paralizada. «Todavía te gustan las flores blancas, ¿eh?». La voz le resultaba tan familiar que trascendió el tiempo y la distancia. Valeria se giró, y allí estaba Leonardo, sin traje gris, sin anillo en el dedo, solo una sencilla camisa blanca y la misma mirada de hacía 5 años. El tiempo pareció detenerse. En medio del sonido de las olas y la música de fiesta, solo los latidos de sus corazones eran los más palpables. Leonardo sonrió suavemente. «Sé que quieres una vida tranquila, pero no podía venir a Cancún sin verte», dijo.
Explicó que su compromiso con Camila se había cancelado unos meses después de que Valeria se fuera. No por odio, sino porque finalmente tuvo el coraje de ser honesto, que su corazón llevaba mucho tiempo atado a alguien a quien dejó ir demasiado pronto. Valeria escuchó en silencio. Ya no lloraba, solo sonreía levemente, contemplando el mar cambiante ante ellos. «Me alegra que hayas encontrado el coraje», dijo en voz baja. «Pero no vengas aquí a repetir el pasado. Ya no somos los mismos». Leonardo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Solo quería agradecerte por hacerme saber el significado del amor verdadero». Luego se alejó, dejando a Valeria de pie en la orilla con el corazón en calma. Esa noche, después de terminar la fiesta, Valeria contempló el cielo estrellado. La brisa marina soplaba suavemente, trayendo la paz que tanto había anhelado. Comprendió que el amor verdadero no siempre se posee. A veces basta con recordarlo con una sonrisa y gratitud. 5 años de espera no eran para regresar, sino para aprender a dejar ir de verdad. La mañana en Puebla se sentía diferente. El aire de la montaña traía una frescura tranquilizadora, como si todas las heridas del pasado comenzaran a secarse lentamente. En un pequeño café en la esquina del pueblo, Aruna disfrutaba de un café caliente. Su mirada se deslizaba por el ventanal, observando a la gente pasar, viviendo sus vidas apaciblemente. Había pasado 1 año desde su última ruptura con Alejandro. Mucho había cambiado, incluso ella misma. Después de dejar Guadalajara, Aruna decidió reorganizar su vida. Trabajó como profesora de idiomas en una pequeña escuela y escribió en su tiempo libre. Guardaba viejas cartas de Alejandro en una caja de madera debajo de su cama, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de que un amor profundo puede transformarse en la fuerza para valerse por sí misma. A cada paso, la convicción de que el amor verdadero no siempre tiene que ser poseído. A veces basta con recordarlo con una sonrisa. Una tarde, al anochecer sobre la ciudad, Aruna conoció a alguien en el mercado de arte. Se llamaba Emilio, un joven pintor residente en Puebla. Hablaron largo y tendido sobre arte, sobre la pérdida y sobre la valentía de empezar de nuevo. Emilio nunca le preguntaba por el pasado, y quizás por eso, Aruna se sentía segura a su lado. En su cálida mirada, había una serenidad que nunca antes había encontrado. Esa noche, bajo la tenue luz de un farol, Aruna contempló el resplandeciente cielo poblano. Sintió un inexplicable alivio, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que no era Alejandro quien regresaría, sino que tal vez un nuevo amor esperaba su oportunidad para crecer lentamente. Aruna cerró los ojos, dejando que la brisa nocturna le acariciara el rostro, trayendo consigo un suave mensaje del universo. El dolor no es el fin, es un camino hacia la madurez. La vida ya no estaba llena de arrepentimiento. Aprendió que el amor verdadero no siempre significa poseer a alguien, sino comprender el significado de la sinceridad y la valentía de amarse a sí misma primero. Puebla presenció el renacimiento de una mujer que una vez estuvo rota, ahora más fuerte y lista para recibir nuevos días sin temor al pasado. El amor a veces llega en el momento menos indicado, pero siempre por el motivo correcto, para enseñarte a amar sin poseer. Si alguna vez amaste a alguien pero tuviste que dejarlo ir, esta historia de Valeria y Leonardo es para ti. Comparte esta historia o escribe en los comentarios. ¿Crees que el amor puede volver? No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia viral.